Ministra, buenas tardes, gracias. Tomás Díaz Cueto, Juliana Maglietti y Lupe los saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Tomás. Un saludo para vos, para todo el equipo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por este ratito. Y consultarle, ¿qué balance vienen haciendo de las novedades de este cambio mundial que se está dando a raíz de esta intervención de Estados Unidos y la prisión de Nicolás Maduro? Bueno, desde el día sábado, luego de este operativo de extracción, como se denominan este tipo de procedimientos sin precedentes realmente, con un éxito significativo para lograr un operativo en tan corto tiempo de poder extraer a Maduro y esposa y ser trasladados. Realmente, en primer lugar, resaltar la importancia del trabajo de fuerzas especiales, el trabajo de la inteligencia criminal como un primer elemento a tener en cuenta. Y a partir de ahí, la posibilidad que las cabezas de una organización criminal estén en Estados Unidos para ser juzgados por el conjunto de delitos en los cuales están acusados. Y esto abre la puerta, por supuesto, a un proceso que va a ser largo para Venezuela, porque toda transición es compleja, toda transición lleva tiempo. Acá estamos hablando de prácticamente un cuarto de siglo en el que un país estuvo sometido a una dinámica electoral fraudulenta, donde hoy la economía está detonada, donde más de 8 o 9 millones de venezolanos dejaron de manera forzada, emprendieron un proceso de migración forzada. Un dato importante, nosotros en Argentina tenemos a la fecha, a finales del 2025, un total de 233.000 venezolanos con residencia permanente. Otros 25.000 con residencia temporal y obviamente un número significativo de solicitudes de cartas de ciudadanía, pero eso es otro tema. A lo que voy con esto es que toda la región, Colombia con 3 millones de venezolanos, incluso España con 400.000, Estados Unidos con 2 millones de venezolanos, es decir, una población que ha tocado, un país que le ha tocado desarmarse, que ha vivido desangrado y que el desafío de la transición es grande, es complejo y seguramente va a llevar tiempo. Y esto creo que es importante tenerlo presente, claro. No porque hagamos futurología, simplemente miramos los procesos de transición en la región, en América Latina, y sabemos que acá hay que recomponer, no solo pensar en la vuelta a la democracia, hay que recomponer instituciones, hay que activar una economía y hay que devolver y volver a otro tipo de fuerzas de seguridad, de fuerzas armadas, un dato no menor. Sí, no, y también te sumo a esto que estás comentando. Muchos venezolanos hablan de recomponer también la sociedad venezolana, lo que tiene que ver con el esfuerzo, el trabajo, muchas cuestiones que a lo largo de estas décadas por el régimen se han perdido. Por supuesto, yo creo que por eso esa recomposición es social, es política, es institucional, y ni que hablar de un marco internacional, porque este hecho seguramente cambia y empieza a cambiar la geopolítica de la seguridad de la región, que ya lo venimos viendo por el rol que las organizaciones criminales cobraron luego de la pandemia en estos últimos años, que tuvieron un proceso de transformación acelerado, y este hecho de tener a las cabezas de el Cartel de los Soles o de el involucramiento con el Tren de Aragua empieza a modificar también la geopolítica de la seguridad y el abordaje también para la cooperación en la seguridad de la región, que ese es un elemento que nos toca como un gran desafío, ¿no? Sí. ¿Usted cree que la región se podría volver más segura? Porque han habido algunos intentos de penetración o llegada de dinero mediante aviones, ¿no? Han circulado informaciones en los últimos años y bueno, todo esto apunta al kirchnerismo, ¿no?
Es difícil afirmar si la región se volvería más segura, porque acá el análisis hay que hacerlo por país y creo que ahí está el compromiso. Y acá me parece importante mencionar algo. Las características de la región en su condición de seguridad. Miren, nosotros, América Latina tiene el 8%, el 9% de la población mundial, pero nosotros los latinoamericanos aportamos el 35% de los homicidios dolosos en el mundo. Es decir, América Latina sigue siendo una región violenta. Y acá dos datos más que me parece importante. De todos esos homicidios dolosos que ocurren en América Latina, hoy, 2024, datos 2024 me refiero, el 50% corresponden al crimen organizado. 50%. Ese volumen de homicidios vinculados al crimen organizado en el año 2013, hace 12 años atrás, era solo del 22%. Es decir, creció el crimen organizado y si yo tomo ese indicador, tengo que decir que sí, ¿no es cierto? Pasamos de 22 a 50. Y acá hay un elemento también que sirve para el análisis, es que en los últimos 15 años se incrementó la demanda global de cocaína, la demanda global de oro ilegal y la demanda global de personas con fines de trata, ya sea explotación sexual o laboral, lo que fuera. Es decir, tres cosas, digo cosas en el mejor de los sentidos, drogas, personas y oro para traficar. Por lo tanto, amplió las posibilidades de negocio. Entonces, yo no me atrevería a decir la región va a ser más segura, no me atrevería a decir eso, sí pensar en estrategias por país y en una articulación de cooperación internacional, que es lo que necesitamos para blindarnos precisamente a la penetración de integrantes de estas organizaciones, como lo estamos haciendo en las fronteras de manera permanente y en este caso... Se había tomado una determinación particular, ¿no, ministra, respecto a esto? En el sábado nosotros veníamos trabajando un listado de personas venezolanos que hacían parte del régimen de Maduro y además que teníamos comprobado la participación en delitos atroces prácticamente, porque es la calificación que tengo para ese tipo de delitos. Esas personas están en un listado, hemos reforzado los controles en los pasos migratorios, en todos los pasos migratorios, no solo la frontera norte, que tenemos ahí 5.000 kilómetros, pero todas nuestras fronteras son 9.100 kilómetros. En todos los aeropuertos y además con un refuerzo de gendarmería patrullando zonas específicas que, en los que los movimientos fronterizos de personas son recurrentes. Y acá es importante tener en claro algo. Nosotros no es que estamos haciendo no estamos juzgando el origen del pasaporte, lo que estamos juzgando o definiendo son los antecedentes de todos aquellos que pretendan entrar, que no lo van a lograr, todo aquel que tenga antecedentes o que tenga situaciones que vayan en contra del respeto a la ley, al orden o a la libertad. Únicamente hablamos de gente de nacionalidad venezolana que esté allí radicada en Venezuela y que probablemente quieran exiliarse a raíz de que avance todo el panorama, o también quizás algún argentino, como el caso de un comunicador muy conocido, se llama Michelo, en redes sociales, o es únicamente venezolanos. El listado hace referencia a personas de diferentes nacionalidades vinculados al régimen de Maduro, y que han participado en actividades delictivas. Entonces, el control obviamente está puesto en eso, pero por supuesto todas las estrategias que nosotros podamos reforzar, y acá hay un tema importante, nosotros ya desde hace muy poquito tiempo se incorporó la Dirección Nacional de Migraciones y eso no es un dato menor porque tiene que ver con de qué manera estamos entendiendo la seguridad nacional, las migraciones, las fronteras, mejor dicho, no pueden estar por fuera de una política de seguridad nacional. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental controlar las fronteras. Bien. Es difícil, es complejo. Tenemos
frontera terrestre, pero también frontera fluvial y aérea. Entonces se requieren recursos, se requiere muchísima capacitación, muchísimo entrenamiento. Estamos con ese foco permanentemente, pero por supuesto siempre apostando a potenciar el trabajo que realizan en este caso las 5 fuerzas federales, ¿no? Ministra, quiero consultarle qué se sabe por estas horas de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, los dos presos que tiene obviamente ilegalmente o tenía Maduro en Venezuela. Sí, en el caso de Nahuel, bueno, es un gendarme que cumplía sus funciones en el escuadrón de Uspallata. Realmente una detención ilegal, una situación dolorosa y lamentable, no solo para él, para su familia, para toda la gendarmería, para todo el gobierno, para todo el país. La situación de Nahuel es para nosotros una prioridad fundamental. Nosotros hemos venido trabajando desde el primer día en distintas instancias diplomáticas, multilaterales, transnacionales sobre el caso de Nahuel. En los últimos 2 días, 3 días, lo que sabemos es lo siguiente: no hay indicios que haya habido un movimiento de detenidos de penal a penal. Son varios los penales, las cárceles que existen en Caracas. No hay indicios de movimiento de gente. No tenemos información que no ha habido hasta este momento revueltas o situaciones que afecten el orden al interior del penal, y ese es un dato muy importante. Totalmente. Muy importante, que genera tranquilidad, ¿no es cierto? Y por supuesto también manifestar y entender que más allá de la comunicación permanente con sus familias a través del Ministerio de Seguridad, del director nacional, del jefe de Gendarmería, se mantiene la comunicación tanto con su mamá y sus 3 hermanos como con la esposa y el hijito. El jefe de Gendarmería tiene la comunicación permanente con las 2 partes de la familia. Y bueno, y también entender que esta reserva de la información no significa en ningún momento falta de acción o inacción, sino todo lo contrario, es resguardar situaciones. Yo les aseguro que en este tipo de casos es vital resguardar, cuidar la información. Se los aseguro. Totalmente. Que es fundamental. Ministra, para no robarle mucho más tiempo, sí, preguntarle qué le genera a usted o qué opinión tiene usted de las manifestaciones que se van dando en los últimos días de repudio, de rechazo, donde agrupaciones, la oposición, el kirchnerismo, la izquierda, el socialismo, se manifiestan en la puerta de la Embajada de Estados Unidos diciendo que es una acción ilegal lo que está generando Trump en la dictadura de Maduro? Bueno, las manifestaciones han sido del lado y lado. Incluso el sábado, ayer domingo, en el obelisco de la comunidad venezolana, en una situación de festejo, en la que para información de muchos, también aplicamos el protocolo, porque muchas veces nos critican la aplicación del protocolo. Hubo comando unificado el sábado, hubo comando unificado el domingo, se articula con ciudad. El protocolo es sinónimo de planificación, eso es el protocolo. Entonces, en primer lugar, sí se aplicó el protocolo el fin de semana. Y por otro, entiendo, esta tarde también hay manifestación en la puerta de la embajada, a las 5 de la tarde están convocados, estamos muy alertas, atentos, siempre buscando resguardar que no haya violencia. Claro. Uno se puede entender que la gente se manifieste, pero mi principal tarea y función es resguardar las instituciones, resguardar que no exista violencia, y para eso trabajamos. Es lamentable que haya gente defendiendo un narcotirano. Para mí es muy lamentable, ¿sí? Es lo que hay. Gracias, ministra, por este ratito, por esta comunicación. Bueno, seguiremos muy atentos a todo lo que pasa. Muchísimas gracias. Un placer.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, allí hablábamos con Alejandra Montealiva, ministra de Seguridad de la Nación, poniendo algunas situaciones en claro, la cantidad de